25 y considerando además teníais otra posibilidad de punto extra más a cortaros, dado por la pregunta extra que algunas personas han hecho. Así que felicidades quienes habéis estado cerca del 25, sabéis que se puede hacer sin problema ninguno, y mucho ánimo los que por lo menos habéis superado vuestros segundos. Brian, tienes el audio encendido y si no lo apagas inmediatamente te voy a silenciar porque es señal de que me tienes como una emisora de radio sin hacerme ningún caso. ¿Ves? A esto me refiero. Tratad, por favor, tal como está ahora, si no me escucháis, en vez de silenciaros, os tengo que sacar del aula. Es la opción que me da la computadora. Así que tratad de estar atentos si de verdad queréis pasar la clase y contestar a lo que pueda plantear. Bueno, os decía, las notas ya las tenéis, han sido relativamente buenas, habréis notado la mejoría respecto a primer año y a segundo año, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Estudiar, concentraros, proseguir en todo esto, creo que os puede servir para vuestra formación artística. Y un recordatorio, empezamos hoy ya la segunda evaluación, os avisé, la materia, por un lado, puede parecer más fácil porque va a abordar la obra de los más conocidos artistas del Renacimiento italiano, me refiero a Miguel Ángel, a Leonardo, a Rafael, Sancio, pero recordad, vais a tener que ser mucho más precisos en el análisis de obras. Miguel Ángel, por ejemplo, tiene piezas que claramente entran dentro de los ideales del Renacimiento pleno, pero tiene otras muchas que ya marcan la línea de lo que llamamos manierismo. Y distinguir entre un estilo y otro también debe de ser vuestra competencia después de haber pasado por estas clases. Hay que ser finos en vuestro análisis estilístico e iconográfico, y junto con ello hablaremos de artistas, fundamentalmente los venecianos, Bellini, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto, que pueden ser menos conocidos, pero por los que os voy a preguntar también en este examen, aparte de las cuestiones relativas al manierismo, con la playa de especialmente pintores destacados que hubo en Italia durante el segundo cuarto del siglo, precisamente XVI. De que al final va a ser un examen, así que por favor, preparadlo debidamente. Y ya os aviso, será la tercera en donde tendréis que saber acerca de la difusión del Renacimiento y del manierismo por Europa, y tendréis que distinguir a pintores fundamentalmente alemanes, flamencos, escultores españoles o franceses, y todo eso con obras tremendamente variadas. Para dejar para el final, acordaros la introducción al barroco. Tenemos que ver por lo menos el barroco italiano. Ya veréis cómo es un estilo con dos variantes, una marcadamente naturalista y otra profundamente enraizada en los ideales clasicistas del Renacimiento pleno. Y distinguir las dos cosas también deberá ser vuestra competencia para entonces. No digo nada más, empezamos el análisis de las obras. Mariela, es mejor que quites tu vídeo y tu audio.
audio también, porque te va a impedir concentrarte para que me escuches bien desde ahora. Te veo correr por no sé qué calle, así que mejor concéntrate en esto. Bueno, la imagen, ya sabéis, pasados la primera casi hora y media haremos un descanso, volvemos a los 10 minutos y a ver si podemos abordar hoy, además de la obra de Donatello, también la de Jacopo della Robbia y en lo posible con Luca della Robbia y en lo posible el trabajo de Pollaiolo o de Verrocchio, que si no da tiempo veríamos la próxima semana. Empiezo a compartir pantalla, entonces ya os tengo preparado esto aquí. ¿Estáis viendo bien la imagen? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ya sabéis que uno de los pioneros en el desarrollo escultórico del 400 fue Jacopo della Quercia, artista de origen chinés, rival de Brunelleschi y Alberti en el concurso para las segundas puertas del baptisterio de Florencia y hombre activo precisamente en su ciudad y en Bolonia, aparte de Luca, tras haber perdido ese concurso. Veíamos antes del examen la tumba de doña Hilaria del Carreto. Tiene, acordaros, de renacentista el tratamiento iconográfico y también estilístico de los putti portadores de guirnaldas funerarias, envolviendo los laterales del sarcófago. Es por este detalle decorativo de aquí, la obra es, acordaros, renacentista, porque de no haberlo tenido se inscribiría todavía en la tradición gótica y en la belleza idealizada del rostro y en la caída fluida del manto cubriendo su difunto cuerpo. Este monumento funerario tiene todavía muchos elementos ligados al arte escultórico del 1400, el desarrollado en Borgoña por Klaus Schluter, al que en absoluto se puede tildar de escultor renacentista, por más que haya roto con la extrema artificiosidad del gótico internacional para ofrecernos figuras mucho más voluminosas, marcadamente realistas. Acordaros de eso. Insisto, lo que vuelve renacentista ese sarcófago es la decoración con toques extraídos del repertorio funerario del arte romano, especialmente el imperial del siglo I, tanto monumentos de carácter plebeyo, como la tumba de los aterios, o de tipo más sofisticado y más aristocrático, incorporan figuras de putti. Recordaros que son niñitos de bordetes cargando pesadas guirnaldas, alusivas al inexorable paso del tiempo, al transcurso de las estaciones y a la esperanza en una vida plena, más allá de la propia muerte. Fue Jacopo della Quercia el primer artista cristiano y del Renacimiento italiano en utilizar esa temática, insisto, bastante común en monumentos romanos del tiempo imperial, y aplicarla a un sarcófago cristiano, como es este caso. Acordaros que en el Renacimiento la resurgencia, la admiración extraordinaria, los valores de la cultura clásica y por lo tanto pagana del pasado no están en absoluto reñidos con la
religiosidad cristiana, tanto de artistas como de comitentes, de clientes y patrocinadores de este periodo. Y el testimonio lo veis precisamente en esto. Pues bien, después de haber tallado en mármol este sarcófago, Jacopo volvió a Siena, a su ciudad, ya recibió el encargo en el 1409 de hacer la fuente Gaia. Ya no os la voy a mostrar aquí, la dejo a vuestra curiosidad, y aunque finalmente la terminó allá por el 1419, por favor, estoy oyendo eco por parte de algunos. En ese monumento nos testimonia su inveterada tardanza, contra lo que decía Vasari, ser un artista muy escrupuloso y muy ordenado. Bueno, sería ordenado y educado en su vida diaria, pero en lo que afecta a la responsabilidad de su trabajo, siempre se caracterizó por incumplir los plazos. Acordaros de lo que os decía en Sociología del Arte el año pasado sobre el nuevo tipo de artista característico del Renacimiento, que se toma un poco a la ligera las responsabilidades admitidas en los contratos. Uno de esos artistas es Jacopo. Quizás por busca de trabajo se comprometía con más de lo que humanamente podía hacer, y el resultado era que al final sus clientes acababan recriminándole o poniéndole multas o denunciándolo ante los tribunales justamente por incumplimiento de contrato. Terminó haciendo las figuras de la fuente Gaia, talladas en mármol. Son espectaculares, con temáticas trabajadas en relieve, tanto relativas al mundo cristiano, a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento, como con episodios inspirados en la mitología propia de la República Romana, la República de Siena Calca, plasmando también la figura de la nodriza, los gemelos fundadores supuestamente de la ciudad, Acca Laurencia, y en esa figura precisamente de Acca Laurencia no os voy a enseñar, se combina perfectamente la gracia sinuosa del gótico internacional, con una figura de torso marcadamente ondulante, con la búsqueda del ideal de belleza en los cuerpos semidesnudos propios de la tradición clásica. La figura femenina que haya en relieve ahí muestra completamente el torso desnudo, aunque su parte inferior está cubierta por un manto teído, como sucede, acordaros, en el arte helenístico con la famosa Venus de Milo. Así que la incorporación de referencias al arte clásico están presentes, como os decía, en la obra de Jacopo, igual que las habéis visto en la obra de Ghiberti, en la obra de Nanni Vivanco, las vais a ver en la obra de Donatello, y es por eso, precisamente, por lo que consideramos a todos estos escultores como pioneros, como padres y fundadores de los elementos estilísticos del Renacimiento italiano, siguiendo las huellas, acordaros, de Niccolò Pisano en el siglo XIII o de Giotto, el pintor, alrededor de 1300, y teniendo siempre como referente principal el legado clásico en escultura y en relieves fácilmente perceptible en Italia. Precisamente la prueba de esa mezcla de tradiciones, en las que pocos os habéis parado a hablarme en el examen pasado, lo vemos en este otro panel tallado
en piedra de Istria, es una caliza muy fina que no llega a ser mármol y que forma parte de la decoración envolvente de la portada de San Petronio de Bolonia, otra de las ciudades de la zona norte de Italia, cercana al Veneto, queda en la parte este y llegando al norte de Italia, para que veáis cómo los artistas de esos tiempos, igual que los artistas de hoy, van allá donde tengan posibilidades de trabajo. Algunos tienen la fortuna de desarrollar toda su carrera profesional en la ciudad en donde se formaron, pero otros muchos van aceptando misiones por distintas partes, por distintos estados y ciudades de Italia. Fue el caso de Jacopo de la Quercia, que después de haber finalizado el trabajo de la Fonte Gaia para Siena, para su ciudad de patria, recibió otro encargo, el de hacer la pila bautismal de esa ciudad, en colaboración precisamente con Ghiberti y con Donatello, y ahí tenemos otro testimonio de la tardanza de estos artistas en terminar lo digamos que pautado en los contratos, porque sabemos ya para el 1425 las autoridades de la Catedral de Siena les estaban reclamando a todos ellos la devolución del dinero adelantado porque habían pasado, fijaros bien, más de 5 años del contrato y por entonces ninguno de ellos había empezado el trabajo. Y de hecho, la parte que le entregaron ahí en bronce, para que veáis también la versatilidad técnica de todos estos grandes maestros, Jacopo acabó siendo hecho por Donatello más tarde. El caso es que después aceptó un contrato propuesto por las autoridades eclesiásticas de Bolonia, que le pidieron hacer la decoración de la portada de la iglesia de San Petronio. El contrato lo firmó en el 1525, cuando no había hecho lo de la fuente bautismal de Siena, y en este caso también demoró como unos 5 años en ponerse manos a la obra. El panel que estáis viendo aquí se puede considerar de alrededor de 1430, y aunque se trataba de tallar en esa piedra de Ischia una serie de paneles rectangulares en el marco exterior de la portada, para cuando murió Jacopo en el 1435, el encargo todavía no estaba terminado, así que tuvieron que ser discípulos suyos, ayudantes, asistentes de su taller, los que finalmente lo finalizaron, siguiendo obviamente las pautas y los modelos dejados por el maestro. Y os decía, en este panel de hacia el 1430 tenéis de nuevo el testimonio de esa confluencia y combinación de estilos que se da incluso en el arte escultórico italiano durante el primer tercio del siglo XV. El tratamiento de la figura de Dios Padre con ese nimbo en forma triangular. No sé si es la primera vez que lo veis, pero es relativamente común en las representaciones divinas del Renacimiento y del Barroco. Hace referencia precisamente al misterio de la Santísima Trinidad Divina. Un Dios que es Padre, pero que es también Hijo, es Espíritu Santo, y las tres personas de la Santísima Trinidad participan en el acto de la creación y con ello también del ser humano, como aquí estáis viendo. Pero fijaros cómo la postura de este Dios creador sigue las líneas gráciles y ondulantes propias del gótico internacional, aunque con un tratamiento ya de los pliegues y una corporeidad que también lo ponen en línea
de lo que es el desarrollo del contrapuesto sacado de la imitación de los modelos de la escultura griega y de la escultura romana, por lo tanto, el seguimiento admirativo del arte clásico. La figura de Dios está a caballo entre esos dos estilos. En cambio, la figura de Adán, que veis aquí, con su vigorosa musculatura y su espíritu alerta, se nos manifiesta como una creación ya en característica del espíritu renacentista. Y si le echáis una mirada atenta, como creo que ya habíamos dicho antes del examen, os daréis cuenta de la profunda influencia de algunos detalles iconográficos y que algunas figuras de Jacopo acabaron teniendo en Miguel Ángel Buonarroti, en el gran Miguel Ángel. Esta postura de Adán, estáis viendo aquí, si lo tumbáis un poquito más, ¿qué os tiene que recordar? ¿Qué anticipa respecto a Miguel Ángel? Que alguien abra el micrófono. A la creación de Adán de la Capilla Sixtina. De la bóveda de la Capilla Sixtina, el gran fresco de Miguel Ángel. La diferencia es que, fijaros, Jacopo halló este panel alrededor de 1430 y os lo voy a simplificar. Miguel Ángel pintó ese Adán en el 1511, en la segunda etapa de la decoración del fresco de la bóveda de la Sixtina, que había emprendido en el 1508 y que acabó terminando en el 1512. Así que 80 años después de que Jacopo hubiera tallado así su Adán, Miguel Ángel decidió incorporarlo, le pareció fascinante, vigoroso, alerta, espectacular a su propia creación en la Capilla Sixtina. Pero para cuando establezcáis relaciones en los exámenes, cosa que os pido, tenéis que pensar siempre si es posible o no ese influjo. En el caso de Miguel Ángel, claro que sí, porque ya os adelanto, después de la muerte de Lorenzo el Magnífico de Medici en el 1492 y con, digamos que la destitución de todos, el exilio de los Medici, que habían sido sus patrocinadores y protectores, y el espíritu fanático religioso que se impuso en Florencia con las predicaciones de Savonarola, Miguel Ángel, siendo todavía muy joven, acabó marchándose de Florencia y acabó encontrando trabajo precisamente en Bolonia, en donde estuvo entre el 1494 y el 1496, cuando llegó a Roma. Así que tuvo oportunidades de sobra de conocer la iglesia de San Petronio de Bolonia y admirar los relieves de Jacopo, que le fascinaron. Y de hecho hay una similitud de espíritu entre estos dos artistas. Ahora os pido que comparéis este panel con los desarrollados en bronce, completamente dorados en su superficie por Berti para las puertas del paraíso, es decir, las terceras puertas del baptisterio de Florencia, que ya os he explicado, y notaréis la tremenda diferencia de percepción y de composición que hay entre estos dos artistas contemporáneos. A Ghiberti parece gustarle el más difícil todavía desempeñarse en competir una y otra vez con la pintura, en probar que él conoce perfectamente bien las reglas de la perspectiva geométrica y monofocal, y ya visteis cómo en los paneles de las puertas del paraíso, los pongo aquí por comparación, mete el mayor número de figuras posibles dada la historia, trabaja con distintos
desde partes exentas y en altísimo relieve en las figuras de primer plano a figuras de relieve muy bajo y aplastado para las del último plano, y mirad cómo la composición resulta animada y un tanto abigarrada. Y más o menos el mismo tamaño, en la misma superficie, Jacopo, a la manera de las metopas de los templos clásicos, raros las metopas de las construcciones dóricas del mundo clásico, se esfuerza en concentrar la narración con el mínimo de figuras necesarias para atrapar la atención del espectador en lo que es estrictamente esencial, omitiendo cualquier tipo de anécdota que pueda distraerle el desempeño. El resultado es este. En el panel de la creación son solo Dios y su criatura, Adán, los protagonistas de la escena. Y fijaros, mientras que Liberty trata de desarrollar, aquí porque es la casa de Jacob, donde es la casa de Isaac, unas construcciones muy elaboradas y con perspectiva, siguiendo el ejemplo de Brunelleschi y todo lo que ya se había dicho en aquellos tiempos sobre perspectiva, pero en la marcha por el Jordán, que ya nos he enseñado en detalle, podéis buscarla por vuestra cuenta, y veréis un muy desarrollado paisaje. En cambio, en Jacopo, hasta el paisaje se reduce a los mínimos elementos. Para recordarnos que el ser humano fue creado después de la creación de toda la naturaleza, basta, y Dios lo creó en el paraíso, basta un árbol referencial de fondo y basta apoyarlo sobre un promontorio tanto rocoso, para recordarnos que el ser humano fue modelado con la arcilla de la tierra por parte de Dios. Salió de la tierra, salió de esa naturaleza. En este momento Dios le está insuflando su espíritu divino para dotarlo de sensibilidad y de inteligencia. Es lo que estáis viendo aquí. Pero fijaros, no se llena el paraíso con pajaritos, ni con otros animales, ni con otras plantas. No, es la evocación de la tierra a través de esta formación, como veis, irregular, de este promontorio entre roca y piedra, y es la evocación del paraíso con este árbol, y nada más. Y así nos fijamos en la relación, como veis, de cariño, de afecto, de admiración, de agradecimiento, de respeto entre Dios y su Hijo, entre Dios y el hombre. Mirad también cómo esto se repite, en este caso con tres figuras, las necesarias en el panel de la expulsión del paraíso que sufren Adán y Eva. Es una de las interpretaciones con más carácter, con más vigor, con más temperamento, fuerza y personalidad, por tanto, por eso hablo de con más carácter, de toda la historia del arte. Si la comparáis con las representaciones medievales o góticas anteriores, la mayoría de los artistas cristianos que se han acercado a este tema, incluso los del Renacimiento o los del Barroco posterior, han mostrado la vergüenza y la sumisión de Adán ante esa expulsión. Jacopo hace todo lo contrario, justamente para recordarnos, y os vendría muy bien, creo, saberlo, el pecado original fue un acto de orgullo
y de soberbia del ser humano contra ese Dios que lo había creado y que era por lo tanto su padre, fijaros como el Adán de Jacobo se rebela contra la orden del ángel de que marche del paraíso después de haberse apartado voluntariamente con ese acto de tomar del fruto prohibido de la gracia del Padre. Y aquí lo que tenéis es a un Adán soberbio, a un Adán orgulloso, a un Adán que se rebela contra la orden de Dios y que, fijaros, forcejea con el ángel y parece no estar dispuesto a marcharse por las buenas del paraíso, cuya puerta, con un marco arquitectónico muy sencillo, pero fijaros, ya en absoluto gótico, sino con líneas claramente renacentistas derivadas de la tradición clásica. Aquí tenéis un dintel recto apoyado en unas pilastras que evocan el orden corintio. Espero que ahora por fin entendáis por qué el año en primer curso insistía tanto en que conocierais bien las características de la arquitectura griega. Os dije que esos órdenes os iban a perseguir a lo largo de nuestros estudios de historia del arte. En segundo, recordaros que el orden corintio en su variante romana se impuso durante todo el periodo medieval, aunque jugando con las proporciones del fuste de las columnas o de los pilares, pero los capiteles eran esencialmente vegetales y de cesta derivados del corintio. Y ahora que empezamos a estudiar el Renacimiento, os recuerdo, tenéis que repasar las características del orden dórico y del orden jónico también, porque los vais a encontrar de cuando en cuando. Total que a lo que iba, la puerta del paraíso está desarrollada según las directrices ya de la arquitectura clásica de tipo griego. Fijaros, es una puerta rectangular y hay un dintel claramente apoyado sobre esas pilastras. Ya no hay arcos apuntados, ni carpaneles, ni de ninguna otra fantasía arquitectónica. La sencillez en el diseño se impone aquí claramente. Pero ya que estamos hablando de la puerta y ya que estamos hablando del Renacimiento, fijaros cómo Jacopo obviamente se hace eco de esas novedades de la perspectiva geométrica y desarrolla la puerta en escorzo, con esas líneas diagonales que nos dan a entender esa parte de aquí, la más alejada en el espacio, esta otra que vemos en primerísimo plano. El caso es que, como os digo, el Adán que haya él aquí, siendo tan musculoso, tan lleno de vigor como el que habéis visto en el acto de la creación, muestra un ceño fruncido y una expresión francamente hostil al ángel que tiene que forzajear con él, fijaros, físicamente, lo tiene que empujar para conseguir que se vaya. No lo hace por propia voluntad, diferencia como lo habían representado todos los otros artistas anteriores. Y fijaros cómo el ángel expulsa a Adán del paraíso, parece un forzudo helenístico. No tiene nada de la apariencia grácil, delicada, casi incorpórea de las representaciones medievales anteriores. Llama la atención su robustez, con esta musculatura tan exagerada en los brazos, en los hombros, en los pectorales, en todo el torso, como veis, con este cuello además tan marcado, tan grueso, y llama la atención que lo vista a la manera clásica, a la manera griega, con simplemente un manto, un himatión enroscado en el cuerpo, dejando al descubierto sus brazos, su torso y sus piernas, cubiertas, por cierto, con unas botas de tipo militar para enfatizar el carácter guerrero del ángel custodio de la puerta del paraíso.
que si no es por las buenas, tendrá que echar a los que han desobedecido a Dios por las malas y por la fuerza, como veis. Y fijaros, para recordarnos que han peleado los dos, el ángel tiene la cabellera completamente revuelta. Mirad también aquí cómo el ideal de belleza masculina, vigorosa y juvenil de Jacopo de la Cacha está mucho más cercano al arte helenístico, aquel que se había complacido en exagerar el aspecto musculoso del cuerpo humano, que al arte clásico, pleno o tardío, que otros artistas habían usado de referencia en el mundo romano y van a seguir usando en el Renacimiento posterior, contemporáneo a Jacopo. O Miguel Ángel, eso os digo, hay como una afinidad espiritual entre estos dos creadores. A Jacopo le interesan más las figuras pictóricas de fuerza, llenas de energía, con músculos desbordados del arte helenístico, que las más comedidas del arte clásico. Y aquí tenéis el resultado. Vayamos, por lo tanto, lo que estáis viendo aquí es ya una interpretación adaptada a una temática bíblica y, por lo tanto, cristiana, de un ideal estético propio del arte de tradición clásica, helenística, como os estaba diciendo. Y ya no hay ninguna traza de gótico. Lo menciono para que veáis cómo el mismo artista, más o menos por el mismo tiempo, dependiendo del tema, dependiendo de la figura que tenga que desarrollar, puede incorporar algunos elementos de la tradición anterior. Es el caso del ritmo en ese elegante y fluida de Dios en el panel de la creación, como os decía, o puede ya apostar completamente por las nuevas formas, insisto, derivadas de la admiración a la tradición grecorromana. Es lo que estáis viendo aquí. Porque su arcángel parece uno de esos atletas creados precisamente en el arte helenístico, igual que el Adán, aquí veis, musculoso y con un físico desnudo. Testimonia a las claras esa admiración por el arte del pasado. Venus, referente, perdón, esto fue un lapso, en Eva, el referente son esas Venus del arte clásico y del arte helenístico que mostraban su pudor tapándose la parte genital. En este caso ya lo hace, atravesando ese brazo por delante del pubis, apoyando la mano con el muslo, mientras que la mano que lleva al cuello hace referencia al fruto envenenado que se ha tragado y que es como si se le atragantara aquí en la garganta. Contraponés las actitudes. Venus parece en verdad avergonzada, entristecida,